Ahora aprenderemos a cómo crear tablas dentro de MySQL de MariaDB. En este caso, para crear una tabla utilizamos el comando createTable seguido del nombre de la tabla. Y entre paréntesis escribimos la definición de las columnas. En este caso, la definición de las columnas sigue este patrón que tengo acá. Bueno, para crear primero una tabla tenemos que seleccionar una base de datos. Si no tenemos seleccionada una base de datos no podremos crearla. O podemos utilizar también de la forma de... Creo que esto también lo acepta, no recuerdo, nunca lo he probado así. Voy a escribir CoStack, escribir el nombre de la base de datos, punto tabla, simplemente para probar aquí. Así se puede crear. También podemos hacerlo de la siguiente manera, podemos seleccionando la base de datos o podemos escribir el nombre de la base de datos, punto, y el nombre de la tabla. Podemos hacerlo de las dos formas. Si no seleccionamos la base de datos o queremos crear la tabla directamente dentro de otra base de datos. Esto es si tenemos la base de datos seleccionada, y esta es si no la tenemos seleccionada, o podemos tenerla seleccionada y escribir más y escribir esto. Y bueno, entre paréntesis, lo más importante es la definición de columna. También tenemos, bueno, aquí también le podemos agregar el if not exist para que cree la tabla si no existe. Así no, si la tabla ya existe, entonces me va a lanzar una advertencia. Bueno, si no escribo esto, entonces me va a dar un error. Pero si escribo esto y la tabla ya existe, entonces no me va a devolver ningún error. Normalmente también cuando se exporta el archivo SQL para crear todas las tablas y la base de datos, se incluye el if no exist para no causar ningún problema. Entonces aquí lo más importante, tenemos la definición de columna. Algo que sí no recuerdo cómo se le llama a este tipo de notación. Esto lo vi cuando vi la materia de compiladores. No recuerdo muy bien cómo se llama este tipo. A mí en un principio me costó entender cómo es que funciona este tipo de notación. Y es el utilizado en lo que es la teoría de la computación y todo lo que se ve ahí. Entonces aquí tenemos, primeramente vamos a escribir el nombre de la columna. Seguida de estos datos que se encuentran acá son obligatorios. El nombre de la columna y el tipo de dato que vamos a manejar. En el caso, en el tipo de dato, normalmente también se escribe, bueno, no en todos es necesario especificar el tamaño. Así, el tamaño que vamos a definir, porque si es un entero podemos definir un tamaño. Si es un char o un varchar, le podemos definir el tamaño que va a tener esa columna. Aquí tenemos esto que se encuentran entre corchetes, son parámetros opcionales que podemos definir. En este caso podemos definir que tenemos el not null y el null. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que si yo especifico not null, que esta columna no va a aceptar valores nulos, o sea, valores vacíos. Obligatoriamente, si yo voy a ingresar un dato ahí, tengo que escribir algo en esa columna, si no, no voy a poder guardar. Por defecto viene null. Eso quiere decir que puede quedar vacío o en la columna, no hay ningún problema. Esto es un parámetro opcional que podemos escribir. Si vamos a permitir valores vacíos, simplemente no escribamos nada. O si queremos que obligatoriamente se llene, escribimos not null. Aquí le podemos añadir un poquito más de seguridad o validación, en lugar de hacerlo en el lenguaje de programación, de que no vaya vacío. Lo podemos hacer también de esta manera. También tenemos otro parámetro opcional, que es el valor por defecto, que es default. Escribimos default. En este caso, si lo dejamos como null, que acepte valores vacíos, y nosotros creamos un registro, si no llenamos este campo, entonces le podemos dejar un valor por defecto que nosotros querramos. Simplemente aquí puede ser algún número, puede ser alguna cadena. Por ejemplo, si tenemos uh, un campo que se llame estado, que pueda ser de activo o inactivo, digamos que pueda tener el valor de activo o inactivo, podemos dejarle algún valor por defecto. Cuando se cree un usuario no sea necesario, porque si creamos un usuario dentro
algún registro, el usuario va a estar activo. Entonces automáticamente le podemos dejar el valor por defecto de activo. Eso es un ejemplo que podemos aplicar. Ahora tenemos el otro parámetro opcional, que es el autoincremento. El autoincremento solamente se puede aplicar a valores numéricos. En este caso normalmente se utiliza cuando vamos a utilizar un ID. Bueno, simplemente que vamos a ingresar un registro y ese registro, digamos, va a quedar con un valor de 20. El siguiente registro que se guarde va a quedar como 21 y el otro va a quedar como 22. Automáticamente va a ir incrementando ese valor. Y también tenemos el unique. Y esto después lo vamos a ver más detalladamente sobre las llaves únicas, las llaves primarias, llaves foráneas. Esto me permite definir que los valores que se almacenen dentro de esa columna van a tener un valor único que no se van a poder repetir. También tenemos llave primaria. Y también tenemos para definir índices. Más que todo, si nosotros utilizamos key, podemos definir un índice para que se puedan ordenar de una manera más rápida los datos, pero eso lo veremos más adelante detalladamente. Y por último tenemos otro parámetro opcional, que es de agregar un comentario. Simplemente lo agregamos entre comillas simples, el comentario que nosotros querramos agregarle. Entonces vamos a crear nuestra primera tabla. Vamos a escribir create. En este caso le voy a dar el if not exist. Le voy a dar un nombre, le voy a poner usuarios. Ahora entre paréntesis voy a escribir los valores. En este caso, para ser más ordenado, yo siempre lo hago de la siguiente manera. Puedo escribirlo acá. Y en este caso yo voy a, bueno, este código simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de la terminal. Porque realmente es la forma más ordenada, porque en la terminal a veces no se visualiza bien la sentencia que estamos escribiendo. Entonces aquí voy a escribir un ID, que va a ser el ID usuario. Vamos a ver también después un tema sobre la forma que se recomienda de escribir los nombres de los campos. Y le vamos a especificar que va a ser un valor entero, que va a tener un máximo de 4 caracteres, 4 números. Puede ser desde 0 hasta 9999. Entonces en este caso también le podemos especificar que, bueno, en este caso como va a ser un valor numérico y un identificador que va a ser único, le podemos especificar el autoincremento. Eso quiere decir que esto automáticamente se va a ir creando. Y bueno, en este caso, como va a ser un ID, no obligatoriamente cuando utilizo, bueno, en este caso no se van a permitir valores nulos, pero no es necesario que lo especifique, porque aparte del autoincremento va a utilizar lo que es el primary key. Bueno, en este caso sale de esta manera, pero primary key se tiene que escribir con un, no, ya me acordé, ya recordé. Este sí se escribe separado. Eso quiere decir que va a ser una llave primaria que va a tener un valor único. Y si yo especifico un primary key y un autoincremento, por defecto ya se establece un valor not null, porque no se van a permitir valores nulos, porque lleva una llave primaria. Posiblemente solamente un campo, un registro pueda ir vacío, pero otro ya no, porque no se van a permitir dos iguales. Y podemos agregar aquí un comentario. Simplemente identificador del usuario con autoincremento. Ahora vamos a crear nuestro siguiente campo. Yo le voy a poner aquí nombres. Bueno, que va a ser el nombre del usuario. Acá podemos escribir el nombre o nombre de usuario, pero eso lo vamos a ver detalladamente también sobre las convenciones de utilizar los nombres. Acá voy a utilizar un varchar, porque puede ser cualquier tamaño. No va a tener un tamaño fijo, sino que va a ser un tamaño variable. Le voy a poner un valor de 63. Solamente hasta 63 caracteres se puede guardar. En este caso el nombre va a ser obligatorio, así que le voy a poner not null para que no acepte valores nulos. Ahora, valor por defecto no va a tener, porque no le podemos asignar un valor por defecto, porque así no se va a permitir valores nulos, no lo podemos hacer.
Autoincremento tampoco, porque no es un valor numérico. Unique, para hacerlo un valor único, tampoco lo podemos hacer. Bueno, en el caso de este orden, no importa en qué orden yo le aplique cada uno de estos parámetros, no hay ningún problema. Unique tampoco, porque pueden haber dos personas con el mismo nombre. Y le voy a agregar aquí un comentario. También, nombre propio del usuario. Separado por coma cada uno de los campos. Y ahora voy a agregarlos, bueno, simplemente con nombres. Ahora le voy a poner documento, número documento de identidad. En este caso, voy a utilizar char, porque el número de documento va a tener un valor fijo. En este caso lo voy a poner un valor fijo de 8. No se va a permitir más. Igual no va a ser no va a permitir valores nulos. Va a ser obligatorio que se registre. No va a tener ningún valor por defecto. Y no va a ser de autoincremento. Y lo voy a definir que sea único. Que no hayan dos con el mismo número de documento. Y le voy a agregar un comentario. Número de identificación del usuario. Y ahora vamos a utilizar, digamos, vamos a poner aquí una categoría, que el usuario va a estar dentro de alguna categoría X sobre cualquier cosa. En este caso, no sea el not null. No, bueno, sí, lo voy a dejar con que no se permitan valores nulos. Automáticamente tiene que estar dentro de alguna categoría sobre cualquier tema que trate el registro de este usuario. Y le vamos a definir un valor por defecto. En este caso, digamos, podemos tener una categoría A, categoría B, categoría C, digamos, en algún videojuego. Se va a registrar en algún videojuego, en algún deporte o algo. Puede tener alguna categoría. Entonces, en este caso, si se va a registrar un usuario nuevo, entonces va a estar registrado automáticamente dentro de la categoría C. Si yo no lleno ese valor, automáticamente ese campo va a tener el valor de C. Ahora, en este caso no va a haber ningún valor único y solamente va a tener un comentario. Categoría por defecto del usuario nuevo, que es C. Entonces con esto ya podemos crear nuestra primera tabla, así que simplemente voy a copiar. Bueno, le voy a escribir aquí el punto y coma al final porque algo que había olvidado mencionarle, que toda sentencia tiene que terminar con un punto y coma para poder dividirla dentro de nuestra consola. Así que simplemente le doy enter. Tengo un error. Creo que aquí siempre me equivoco. Aquí me equivoqué. No le escribí table. Create table. Ese es el problema. Crear tablas si no existe. Aquí no. Aquí me está dando un error. Que no seleccioné la base de datos. Entonces, bueno, aquí había olvidado seleccionar la base de datos. Entonces en este caso también les demuestro que si no tengo seleccionada una base de datos no puedo crear ninguna tabla. Le voy a dar show database. Voy a crear una nueva base de datos. Create database. Voy a poner MariaDB. Use MariaDB. Y ahora simplemente voy a copiar. Tengo un error. Not null. Voy a ver con comillas simple. No. Es que no especifica el tipo de datos. Solamente le escribe categoría, pero no especifica el tipo de datos. Entonces voy a escribir char. En este caso solamente va a almacenar un valor. Había olvidado colocarle eso. Vamos a ver ahora. Y entonces ahora sí me dice que, bueno, dice la consulta que se ha llevado a cabo la consulta. Y que no hay filas afectadas porque no guarda ningún registro. Entonces si yo le doy show tables, entonces aquí puedo ver la tabla que he creado. Si yo quiero ver los campos que tiene esta tabla, escribo describe, que es para describir, y le escribo usuarios. Y acá están los campos que he creado. Tengo el ID, los nombres, el número de documento y la categoría. Tengo el tipo de datos,
que es entero de tamaño 4, varchar 63, el char de 8 y el char de 1. Y ninguno acepta valores nulos. Este ID de usuario tiene una llave primaria y el número de documento tiene un valor único. Y por defecto por defecto tiene valores nulos, que quedaría vacío, pero como especifique que no acepte valores vacíos, entonces no va a quedar así. Y tengo aquí el valor por defecto, que es C. Y el primer campo tiene el extra, que es de autoincremento. Entonces así es como nosotros creamos las tablas dentro de MySQL y MariaDB.